rico, lindo sabor a Cristo. Hoy Dios les bendiga. En esta hora vamos a comenzar el culto, vamos a cantar firmes y adelante. En nuestro seminario es la página 21. Dios les bendiga, hermanos, cantamos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por el día de hoy. Ya estamos a 22 de mayo. Muy pronto, hermanos, vamos a poder volver a congregarnos. Muy pronto, estén orando, estén buscando al Señor en oración, en la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Les recuerdo, sigan orando, cuídese, ¿verdad? Predique el Evangelio, hable a otros de Cristo, haga algo por alguien, hermanos, a quien usted pueda ayudar. Y bueno, yo estoy contento, hermanos, por la gracia de Dios. Estamos haciendo muchas cosas para nuestro Señor. Gracias también a algunos hermanos que han ayudado a esta iglesia, han apoyado este ministerio, hermanos. Y pues por ahí hemos podido hacer algunas cosas especiales, ¿va? Como ayudar a algunos hermanos. Entonces, vamos a continuar, hermanos, vamos a seguir adelante. Y lo que vamos a hacer, hermanos, por causa de tiempo, mira, voy empezando, sí. Pero lo hago en el aspecto de que, o en el sentido de que quiero que la predicación no tarde mucho en subirse. Como es un video, tarda, no estoy predicando en vivo. Algunos hermanos no usan Facebook, más fácil que busquen aquí, no lo usan porque no lo quieren usar. Realmente yo estoy de acuerdo con ellos, que bueno, me da mucho gusto. Y bueno, estamos predicando así por este medio, hermanos. No he querido predicar en vivo por diferentes razones. Y bueno, estoy grabando esta predicación 2 días antes. Lo voy a poner a subir. Yo espero programarla para domingo 10:30 de la mañana. Se supone la estás viendo ahorita, domingo 10:30 de la mañana. Gracias por ser fiel a tu iglesia. Gracias por estar siguiendo la predicación de tu pastor. Y bueno, gracias por estar viendo este video. Míralo hasta el final, no te vayas, ¿verdad? Antes de que termine. Ahora sí te pido, me hagas un favor. Y lo que yo te quiero pedir es que si tú ves este video, si ves la predicación hasta el final
y tienes la forma, por favor, ponle ahí un me gusta. Si tú estás viendo las predicaciones, por favor, suscríbete al canal. Eso me ayuda a mí, yo ya tengo tiempo con este canal, pero la finalidad, ¿verdad?, es la edificación a través de la predicación de la palabra de Dios. Quise dar a conocer la iglesia a través de este canal, y bueno, varios hermanos están orando por nosotros. En este tiempo, hermanos, de cuarentena, pues me ha servido mucho porque allí puedo poner las predicaciones. Y bueno, gracias a Dios, hermano, por la vida, por la salud, por todo lo que el Señor nos da. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar la predicación de la palabra de Dios. Y pues bueno, hermanos, yo aquí, ¿verdad? Te quiero animar a que vamos a orar. Mira, vamos directamente a orar, ¿sí? Y luego ya pasamos a la predicación. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que obres en la predicación de la palabra, Señor. Que usted, Dios, por medio del Espíritu Santo, use la palabra, usa mi vida, Señor, úsame al predicar. Y yo te pido, Padre, que la predicación sea de bendición a los oyentes. Yo no quiero predicar, Señor, en mis fuerzas o con mi elocuencia, Señor, sino con tu poder, con tu gracia y tu misericordia, porque tú eres el que convence, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Si hay alguien que no ha sido salvo, tócalo a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos comprendan, Señor, y entiendan esta predicación y sean convencidos, Padre. Los que no son salvos sean convertidos. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, la predicación de la palabra de Dios. Les mando un saludo de parte mía y de mi familia. Estamos bien como familia, hermanos, contentos, ¿verdad?, de que ya pronto se acaba esta situación y vamos a poder volver a reunirnos, usar nuestro edificio, que por la gracia de Dios se ve muy diferente, hermanos. Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, yo tengo esta pequeña introducción, ¿verdad?, hablando precisamente de la cuarentena, hermano. Esta cuarentena, hermanos, nos ha enseñado lo que el mundo piensa de la iglesia. Desde el principio se pidió que todos los establecimientos, que solo los establecimientos que son esenciales se mantuvieran abiertos durante la cuarentena. Se nos pidió cerrar las iglesias, hermano. Al cerrar las iglesias, se nos dice claramente que para el mundo la iglesia no es esencial. Ahora se entiende, claro está, hermanos, que es por la aglomeración de personas, ¿verdad?, que las iglesias tuvimos que cerrar. Se concurre la gente, o sea, se junta la gente y pues se tiene que cerrar. Pero lo triste, hermanos, sería que el mundo, y más triste aún que los cristianos, hermanos, después de esta cuarentena, piensen que la iglesia no es esencial, que piensen que no es esencial. Para empezar, hermano, es bueno establecer que un culto por internet, un culto en audio, un culto en video, hermanos, no puede sustituir la iglesia, la congregación de los santos. Que ya de por sí, hermanos, la iglesia en sí misma lleva un significado, hermanos. ¿Sí? Es la iglesia, o la palabra iglesia significa grupo de creyentes llamados fuera. Y bien claro está, hermano, que Dios nos llama de entre el mundo, hermanos, y de entre el mundo y sus placeres, y nos llama afuera del sistema del mundo para formar, hermanos, un cuerpo, que es la iglesia, hermano, un cuerpo que se aparta del pecado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, hermanos. Pero también, hermano, es un grupo de creyentes llamados fuera de la comodidad de su hogar, de su casa, ¿sí?, para ir a congregarse en un lugar especial que es el templo, hermanos. Ahora, este lugar que es el templo es donde somos equipados, animados y retados, hermano, a tener una relación espiritual con nuestro Dios.
La iglesia, hermanos, es esencial y no la puedes sustituir por un culto en internet, por una predicación en audio o por otro tipo de medio donde tú supuestamente estés, ¿verdad?, alimentándote. Obviamente no me estoy refiriendo a la lectura de la palabra de Dios, me estoy refiriendo a la predicación bíblica, hermanos. Ahora vamos a ver algunos versículos del por qué, hermanos, la iglesia debe ser esencial y es esencial para el creyente, hermano. Número 1, la iglesia es esencial porque es establecida por Dios. Vamos a ver. Mateo 16, 18, hermanos. Mateo 16, 18. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, hay 3 instituciones establecidas por Dios. Son la iglesia, el gobierno y la familia. A lo mejor no en el orden que debe ser, las dije, pero hermanos, la familia, el gobierno y la iglesia. Si Dios, hermano, el creador del universo, el único y sabio Dios, hermano, si Él estableció la iglesia, el creador de todas las cosas, ¿quién es el hombre para menospreciar la iglesia? Para decir que no es esencial, para decir que no es importante el congregarse. Número 2, la iglesia es esencial porque le pertenece a Dios. Hechos 20, 28. Vamos a ver pasajes, hermano, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hechos 20, 28. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice la palabra de Dios que la iglesia es del Señor, hermano, porque Él la ganó por su propia sangre. La palabra ganar en este versículo, hermanos, o ganó, viene del griego, te lo voy a leer porque es una palabra difícil, dice peripoiomai, y significa hacerse uno mismo alrededor, adquirir o comprar, ganar a manera de salario, hermanos, podemos pensar. Cristo pagó un precio por la iglesia, hermanos. No pagó un precio con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, hermano. Así que la iglesia, ese grupo de creyentes llamados fuera, hermanos, le pertenecemos al Señor. La iglesia es esencial, porque Cristo pagó con su propia sangre por nosotros, para formar la iglesia. Ahora, si Él murió por nosotros, ¿acaso Él no merece que vivamos para Él, hermanos? Sí lo merece. La iglesia es esencial. Ahora, número 3, a razón de la compra, hermanos, la iglesia pasó a ser el cuerpo de Cristo. La iglesia es esencial porque es el cuerpo de Cristo, hermanos. Efesios 1, 22 al 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1, 22 al 23. Voy a leer del 20 al 23, dice, desde el 21, hermanos, dice del 22, perdón. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mucha gente quiere algo tangible para adorar y conocer a Dios, hermano. Y gracias a Dios, Dios ha dejado algo tangible para ser conocido. Es la iglesia, hermanos. La iglesia. La iglesia debe representar a Cristo, hermanos.
La iglesia debe mostrar a Dios al grado que el inconverso pueda decir, vi a Cristo en ti. Por ahí un hermano nos dio una ofrenda por la gracia de Dios para hacer despensas, específicamente para hacer algunas despensas. Ya hemos ayudado a algunos hermanos, ¿verdad? De esta forma, hermanos que están en necesidad, hermanos que conocemos ya de tiempo. Algunas son personas que en algunos casos ni vienen a la iglesia, ¿verdad? Vamos a estar apoyando a algunas personas así. Pero lo principal, hermanos, lo principal, ¿verdad? El día de hoy, pues es precisamente que comprendamos, hermanos, que entendamos, ¿verdad? Que la gente debe ver a Cristo en nosotros. Yo le decía a este hermano, a mí me gustaría, porque yo conozco mucha gente que está en necesidad, que no viene a la iglesia. Y a mí me gustaría que estas despensas las usemos llevándoselas a personas que están en una necesidad para mostrarles el amor de Cristo, para que esas personas puedan ver el amor de Dios en nosotros, hermano. No se trata de levantarnos el cuello y decir, yo lo di, no, para empezar ni lo da uno, hermano. Uno nada más lo compra y lo pasa, uno es ¿cómo le puedo decir? Un canal. Pero no es para levantarnos el cuello, hermanos. Dar una despensa debe ser con la finalidad de que la gente conozca a Cristo, que vean el amor de Cristo, que la gente pueda decir, vi a Cristo en ti. Un consejo, una palabra de aliento, hermano. La iglesia, hermanos, debe predicar y enseñar la palabra de Dios. La iglesia es esencial, hermanos. Es el cuerpo de Cristo y tiene varias finalidades. Una de ellas es predicar y enseñar la palabra de Dios. Aquí tenemos, no tengo todos los pasajes aquí que yo quiero, pero te voy a decir, en este sí lo anoté, tengo mi hoja de aquel lado, pero allá en Hechos 8, vamos a ver nada más este versículo en este punto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le dijo a Felipe, te lo voy a leer, Hechos 8, 30, 31. Acudiendo Felipe, oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Mira, estamos hablando meramente, hermanos, estamos hablando de que el Espíritu Santo, un ángel, ¿verdad? El Señor le habló a Felipe y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El asunto, hermanos, ¿verdad? Es que Felipe tenía la tarea de predicar el evangelio a un eunuco, un etíope, hermanos. Este hombre iba leyendo la Biblia, iba leyendo al profeta Isaías y cuando se acerca a Felipe, lo vio, hermanos, que estaba leyendo al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Tú lo estás comprendiendo? Y le dice, ¿cómo podré entenderlo si alguno no me enseñara? Entonces la iglesia, hermano, tiene la tarea de predicar y enseñar la palabra de Dios. Dios nos ha dado, hermanos, una tarea, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es una labor que la iglesia hace, no la hace el hacer, no la va a hacer el gobierno, hermano, no la va a hacer el Estado, no la hacemos los que formamos la iglesia. Hermano, debemos dar a conocer a nuestro Señor Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Y ahí está Felipe el evangelista llevando el evangelio a un eunuco, a un etíope, hermanos. No anoté muchos versículos, hermano. Tengo más puntos, pero aquí solamente voy a dar unos puntos breves. La iglesia debe promover la adoración a Dios. Y digo promover la adoración en el sentido de que precisamente venimos a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar palabras, a ser edificados, a ser retados. Pero pues en la iglesia todos oran bien bonito, ¿verdad? La iglesia debe promover esa vida espiritual en el hogar, animarte, retarte a ser un cristiano espiritual. La iglesia debe promover la comunión entre hermanos. Mira, hay un pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, creo que es la primera Timoteo capítulo 4, y no recuerdo bien el versículo, hermanos, pero Pablo le dice a Timoteo, quiero que seas ejemplo del creyente o de los creyentes en actitud, en fe, en pureza,
¿Cómo vamos a ser ejemplo, hermanos, si no formamos parte de la iglesia? ¿Cómo es posible que podamos dar un buen testimonio, ser ejemplo? Obviamente en nuestros hogares se puede, pero al ser ejemplo los creyentes, pues tenemos que estar congregados, hermanos. Se debe promover la comunión, ¿verdad?, entre hermanos, orar unos por otros, diferentes cosas, ¿verdad?, que pueden ayudarnos, hermanos, unos a otros. Ahora, la iglesia debe celebrar las ordenanzas del Señor, el bautismo y la cena del Señor, hermanos. Son ordenanzas bíblicas, son ordenanzas de Dios, deben ser practicadas por la iglesia, deben ser celebradas en la iglesia como congregación, hermanos, ¿sí? Ahora, la iglesia, hermanos, te lo vuelvo a repetir, es el cuerpo de Cristo y debe dar a conocer a Dios. Este es el punto, hermanos. Vamos al número 4. La iglesia es esencial porque es la organización del Nuevo Testamento. Existía antes de Mateo 18 al 20, mira, vamos a ver. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra se hará aún. Versículo 17, hermanos, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, hablando de resolver problemas entre hermanos, entre cristianos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, oye, pues, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo tú y él solos, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma algunos testigos, ve, vuelve, habla, ¿verdad? Si no los oyere, dice, entonces díselo a la iglesia. Tenle por gentil y publicano. Ahora, hermanos, ¿cómo se lo va a decir a la iglesia si la iglesia se hubiera formado hasta después de Pentecostés? Es más, allá en el libro de los Hechos dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo le vas a añadir a algo que no existe? ¿Sí entiendes? Entonces la iglesia ya existía, hermano. La iglesia, para Mateo 18, la iglesia ya existe. Entonces, mi hermano, podemos pensar también que las cartas del apóstol Pablo fueron escritas a iglesias locales. El libro de los Hechos, hermano, nos narra, ¿verdad?, las acciones del Espíritu Santo usando a los primeros cristianos, hermano, que son la iglesia. Es más, el libro de los Hechos, hermano, nos describe la vida de la iglesia del primer siglo. Nos dice cómo partían el pan, cómo estaban unánimes, cómo estaban todos juntos, cómo tenían todo en común, ¿verdad? Cuando Pedro estaba preso, dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios, estaban reunidos el primer día de la semana, el Señor vino, hermanos, a ellos, ¿verdad? La iglesia, hermanos, del primer siglo se nos relata, ¿verdad?, cómo vivían los cristianos del primer siglo en el libro de los Hechos, hermano, en la formación de algunas iglesias, cómo una mujer ahí abrió las puertas de su casa para que se hiciese una iglesia, hermanos. Ahora, las cartas generales, te lo vuelvo a repetir, son escritas a iglesias locales. Las cartas a Timoteo y Tito tienen el fin de edificar el liderazgo de la iglesia, hermanos. El Apocalipsis tiene mensajes a iglesias. Ahora dígame entonces si la iglesia no es esencial. Está por todo el Nuevo Testamento, de principio a fin, hermanos. Entonces, es importante, hermano, la iglesia es esencial porque es la organización del Nuevo Testamento. Número 5, tiene un lugar fijo de reunión. Estamos hablando de la iglesia local. Estamos hablando hay algo especial, hermano, en dejarlo, como tu casa. Mira, ahorita es domingo, 10:30. ¿Y cómo estás vestido? ¿Te bañaste para sentarte a adorar a Dios en este culto? No, ¿verdad que no? No te bañaste. Es más, te levantaste tarde, estás por allá en la cocina, no te bañaste, andas en pijama todavía.
Tú no vendrías jamás, así como así como andas vestida, no vendrías nunca a la iglesia. ¿Verdad que no es lo mismo sentarte frente a una computadora, ver la predicación, que salir de tu casa, llamada afuera, a salir de tu casa, ir a un templo, a donde tú estás rendiendo un culto al Dios en que dices creer? Te arreglas, te vistes, algunos ni decentemente se visten, pero vienen, ¿verdad? Debería vestirse decentemente y venir a la casa del Señor. Ahora, vamos a ver, hermanos, hay un lugar fijo de reunión. Filemón 1:2. Vamos a leer 1 y 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Arquipo era compañero de milicia de Pablo, y dice, y en su casa hay una iglesia. Le manda Pablo un saludo a la iglesia que está en la casa de Arquipo. Wow. Allí había una casa, en esta casa se reunían. Primero Corintios 16-19, dice aquí, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Es 1 Corintios 16-19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila también prestaron su casa para establecer una iglesia. Colosenses 4:15, hermanos. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia otra vez que está en su casa. Nos habla de lugares de reunión, hermanos, ¿verdad? Entonces la iglesia, hermanos, es esencial. Hay que salir de casa, hay que reunirnos porque el Nuevo Testamento nos da ejemplo. ¿Te das cuenta en lo que leímos? Número 6, la iglesia es esencial, hermanos. La iglesia es esencial porque tiene un compromiso con la verdad. 1 Timoteo 3:15. Dice aquí, vamos a leer 14 y 15. Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me está hablando Pablo a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Hay una forma en la que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pero esta iglesia, hermanos, que es casa de Dios, también es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia es quien debe sostener y defender la verdad revelada de la palabra de Dios, o la verdad divina, hermanos, la verdad revelada. Es el deber de la iglesia el sostener y defender, hermanos, el pararse firme por la palabra de Dios. La verdad de Dios, hermano, pararse firme. ¿Quién se debe sostener firme y defender la familia entre un hombre y una mujer, el matrimonio? ¿Quién, hermanos, debe de pararse firme y defender esto? La iglesia. ¿Quién debe defender la verdad revelada que Dios dice no matarás y que la vida cuenta desde que el óvulo, ¿verdad?, es fecundado, ¿verdad? El aborto, hermano, va en contra de la palabra de Dios. ¿Quién debe defender esto? La iglesia, los creyentes, los cristianos, hermanos. Hay tanta enseñanza en la Biblia, hermanos, que la iglesia debe defender. Debemos defender, hermanos. Sostener, ¿sí?, mantener. Tú sabes que una columna está hecha para sostener un peso. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño techo o colado de concreto y está sostenido por algunas columnas. Sí, las columnas sostienen, lo mantienen en su lugar. Entonces la iglesia debe mantener la verdad en su lugar, hermanos. El baluarte, ¿verdad?, es un bastión, es un lugar de defensa, es
Desde ahí se defendía, ¿verdad? A algunas ciudades que sobre todo que tienen puertos. Entonces, nosotros como iglesia debemos defender la verdad, hermanos. La iglesia es el bastión, la iglesia es el baluarte desde donde se defiende la verdad. Se sostiene y se defiende la verdad. Ahora, número 7. La iglesia, hermanos, es el lugar donde se edifica a los santos. Por ello es esencial. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Fíjate, dice aquí. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, ciertamente, ¿verdad? Ya no hay apóstoles, ya no hay el ministerio de los profetas, pero sí hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Y el lugar donde ellos pueden ofrecer un servicio, hermano, no es en el seguro popular, no es en el seguro social, no es en la presidencia ni en la escuela secular, es en la iglesia, hermanos. Y el fin de que existan evangelistas, pastores y maestros es edificar, hermanos, a los creyentes, para que la iglesia pueda representar al Señor, ¿verdad? Para que la iglesia pueda dar a conocer a Cristo. La iglesia, los hermanos tienen que crecer espiritualmente y por ello Dios ha dejado evangelistas, pastores y maestros a nuestros días, ¿verdad? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y dónde se va a hacer este trabajo? En la iglesia, hermanos. En la iglesia, no se te olvide. La iglesia debe edificar y preparar gente para servir a Dios. Debe retar, hermanos. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia misionera, que sostiene misioneros, que envía misioneros, que tiene, que reta hermanos para que sean misioneros, hermanos. Y este es el fin, hermanos, ¿verdad? La iglesia debe retar a los misioneros, no los debe mandar el gobierno, los misioneros no los debe enviar la escuela secular, los misioneros deben salir de la iglesia. El Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. La iglesia tiene el deber de enviar misioneros, apoyar misioneros, encaminar a los que se conducen bien, a los que sirven a Dios. A encaminar, hermanos, es el poder dar un puchecito a un misionero para que llegue a su destino, algún pastor. ¿Estás entendiendo? Debemos retar, hermanos, a jóvenes, hombres, mujeres, hombres casados a servir a nuestro Dios. ¿Dónde van a ser llamados al servicio de Dios? ¿En el jardín central? No, en la iglesia. La iglesia es esencial. Hay muchos sirviendo al mundo, al diablo, con dones y talentos que Dios les ha dado. Y esos dones y talentos deberían estar siendo usados para Dios. ¿Me estás entendiendo? Ahora, número 8 y último. La iglesia es esencial, hermanos. Es esencial porque es un mandamiento, hermanos, del Señor, el congregarnos. Hebreos 10, 25. Fíjate bien lo que dice la palabra, hermanos. Hebreos 10, 25. Dice aquí, vamos a leer del 23 al 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice el Señor, ¿estás viendo que el día ya viene? Con mayor razón, hermanos, con todas las señales que nos anuncian el fin de las cosas, la venida de Jesús, hermanos, ¿verdad? Guerras, terremotos, hambres, pestes como el coronavirus, nos indican que la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. Así que, dice el Señor, tú ves que el día se acerca, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. El Señor te conoce, sabe que tú estás bien a gusto ahorita sin venir al templo. Pero el Señor dice, no lo tengas por costumbre. Al contrario, tu costumbre, tu disciplina debería ser estar en el templo cada vez que las puertas de la iglesia se abran. Se va a terminar esta cuarentena y ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a seguir quedando en casa? ¿Vas a menospreciar la iglesia, la cual es del Señor, fue redimida, fue comprada por el Señor? Él ganó por su propia sangre, Él la formó, la iglesia es su cuerpo, tiene el deber de mostrar a Cristo en la tierra. ¿Te vas a quedar en casa? Debería darte vergüenza. Al contrario, deberías decir, ahora que se acabe la cuarentena, no voy a faltar a ningún culto. Nada más iba el miércoles, pues voy a ir domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles. Cristo murió por ti, que tú no le puedas dar un domingo completo al Señor. Son 2 horas el domingo en la mañana y es 1 hora y media el domingo en la tarde, 1 hora y media el miércoles. ¿No se lo puedes dar al Señor? No estás agradecido o no sabes lo que Cristo ha hecho por ti. Pero el mandamiento es, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Vamos a orar. Si quieres, apaga la computadora, ten un tiempo de oración. Yo voy a orar brevemente aquí. Padre, gracias Dios por cada persona que está viendo este video. Bendícele, cuídale, protégele. Señor, ayúdanos a valorar la iglesia. Señor, ayúdanos a entender que un culto en internet no sustituye la comunión entre hermanos, no sustituye la iglesia, Padre, donde nos congregamos, ¿verdad? La iglesia local, Señor, la reunión de los santos, Padre, no es sustituida por un culto en internet. Hoy te pido, Padre Celestial, que obres en nuestros corazones, enciendas un fuego en nuestro corazón, un avivamiento para la iglesia, por la iglesia, Señor. Y bueno, más que nada por ti, Dios, pero que tú hagas la obra en nuestros corazones, un avivamiento, Señor, en los hermanos, para ser fieles al templo, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nuestras vidas. Bendícenos, suple nuestras necesidades en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, no se te olvide, aquí, ¿verdad? Aquí así, casi lo puedo tocar, está el canal. Y de este lado, aquí y aquí, hay 2 videos. Suscríbete al canal y mira estos 2 videos. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias.